y hablé del rechazo de la enseñanza original de Cristo y de los apóstoles, ¿verdad? Ahí hablé de la apostasía teológica, y uno ve las discusiones que se presentan por la doctrina. Hay doctrinas que son falsas, hay doctrinas que son de demonios y hay doctrinas que son verdaderas. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Están comprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Como estamos en un tema un poquito pesadito para algunos nuevos y viejos también, si usted me puede interrumpir, no hay problema. El pastor, yo miro a ver si lo atiendo o no. Bien, la apostasía moral. La apostasía moral, el creyente deja de permanecer en Cristo. El creyente deja de permanecer en Cristo. El creyente deja de permanecer en Cristo. Deja de permanecer en Cristo. En las frases, cuando se va a interpretar o se va a hablar de algo de la Biblia, hay algo que es clave. Deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo. Y vuelve a hacerse esclavo del pecado y la inmoralidad. De la inmoralidad. Entonces, fíjese usted, la Biblia habla de la permanencia en el capítulo 1 del Salmo 1. Dice que somos plantados como árbol junto a corriente de agua viva. Dice que mantiene su hoja verde y su fruto nunca cae. Eso habla de la permanencia. San Juan capítulo 15. Dice la Biblia, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y todo será hecho, en el versículo 7. Entonces nos damos cuenta que ese Salmo 1 y Juan 15:7 habla de la permanencia. Pero cuando el cristiano, el creyente, deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado, ya usted sabe lo que pasa en esa persona. Porque cuando la persona se comienza a ser esclavo del pecado, el esclavo no tiene poder frente a quien lo sujete, frente a quien lo domina. Por eso la persona que es esclavo del pecado, él sabe que aquello que está haciendo es mal. Él sabe que aquello que está haciendo ni le gusta a Dios, ni moralmente le gusta a la gente que lo rodea. Pero como es esclavo, no puede detenerse frente al pecado y frente a la inmoralidad. ¿Ves? Por eso es que entonces hay una incompatibilidad de la persona en su parte interna emocional y lo que ejecuta su cuerpo. Porque lo que ejecuta su cuerpo entra en contradicción con lo que está adentro, porque puede que la persona no haya nacido de nuevo, pero como tiene el espíritu dentro de su cuerpo, ese espíritu es la parte que Dios ha dejado en la vida del ser humano para que esa persona de alguna manera tenga luz de lo que es Dios en su vida y pueda la persona moralmente, y la persona también puede darse a nivel de conciencia de que está haciendo aquello mal. Cuando la conciencia de la persona es cauterizada, no puede darse cuenta cuando está cometiendo pecado y la inmoralidad, porque aunque esto es un mal procedimiento en las personas y moralmente se sabe que eso está mal, la persona no le interesa.
porque tiene cauterizada su conciencia. Por eso es que un sicario llega y mató a 2 a 3 y se va normalmente porque tiene una conciencia cauterizada. Pero eso delante de la sociedad está mal, mal. Y así son toda clase de pecados. Pero entonces, mientras la persona sea esclavo, la persona va a vivir permaneciendo, haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Y la persona sabe que el pecado y la inmoralidad le va a mantener alejado de Dios. Le va a mantener alejado de Dios. Pero entonces, ¿por qué en las iglesias no son tan tajantes y contundentes para decir estas cosas de manera clara? Porque no le conviene que la gente se sienta incómoda. Porque hay gente que se siente incómoda cuando uno dice estas clases de cosas. Pero cuando la persona va a salir del error, si no se le dice que es esclavo del pecado y de la inmoralidad, y que él por ser esclavo se vuelve insensible frente a esto, y que por eso no puede dejar de hacer lo malo. Gloria al Señor. Entonces, cuando esa persona está en ese estado, algunos acuden a la ayuda y van al Señor y el Señor les ayuda. Por eso Jesús tuvo un encuentro fuerte con los judíos y los judíos le reclamaban a él porque él les decía que ellos eran esclavos del pecado. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, para querer decir que espiritualmente ellos estaban mejor que el Señor. Y dijo, pero si vosotros sois hijos de Abraham, ¿por qué vuestro pecado permanece? ¿Por qué una persona que diga que es evangélico, por qué permanece haciendo el pecado y la inmoralidad que a Dios no le agrada? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué sigue haciendo eso? ¿Por qué? Porque aunque asiste a la iglesia, aunque medio conoce la palabra de Dios, sigue siendo esclavo. Gloria a Dios. Amén. ¿Estás entendiendo? Clarito, claro, pastor, que lo estoy entendiendo. Porque esto no se necesita ser un ilustre ni una persona insigne de vocación intelectual para no entender esto que yo estoy explicando. Gloria a Dios. Por eso mucha gente llega, no, y a mí me gusta la iglesia, pero ay, ese pastor cuando habla me restriega las cosas en la cara. Yo no le estoy restregando nada, es lo que dice la Biblia. Ni quiero ofenderle, ni quiero faltarle el respeto, ni quiero que usted se sienta mal, ni quiero que nunca deje de venir, pero sí le aseguro que siempre va a oír lo que la Biblia habla clara y de manera directa. Amén. Que eso es lo que a muchos les incomoda. Esa parte moral es importante tratarla. Entonces, la apostasía moral, la persona como fue creyente, entonces está en adulterio, está robando, se vuelve testaferro, es traqueto, pero como tiene conocimiento de Dios y cuando llega a algún auditorio habla de Dios, la gente dice es de Dios, pero esa persona es una apóstata moralmente delante de Dios. Yo conozco a uno que fue pastor y él sigue ejerciendo clases todavía cristianas y dejó su esposa y él está viviendo con otra mujer. Y él sabe porque él nos enseñó a nosotros que un hombre no puede vivirse con otra mujer porque si está casado se llama recasamiento y eso no es de Dios. Y él sabe eso perfectamente porque él nos lo enseñó a nosotros. Porque ese cuando alguien no lo enseña a la iglesia o cuando alguien no lo dice, pues si no desconoce, no, pero él lo conoce bien. Y anda haciendo sus eventos. Este es una persona que se ha vuelto insensible frente al pecado. Y ese tiene mayor condena que quien no conoce y practica las cosas. Amén. Entonces, los pecados de inmoralidad, hay una cantidad de gamas de pecados.
Vamos a ir a la Biblia, Mateo. Mateo 23, 25 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo ante los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Esa es la condición de un apóstata inmoral, que moralmente habla, pero por dentro está lleno de tantas inmundicias. Y cuando Jesús fue a hablar de este tipo de personas, dijo que por dentro se muestran limpios como las tumbas de los muertos. Que las tumbas de los muertos por fuera tienen florecitas, tiene la foto y eso está bonito, tiene mármol. Algunos tienen incrustaciones de oro, como la tumba de Michael Jackson, que tiene incrustaciones de oro, y eso es un mausoleo. Usted sabe que es un mausoleo. Un mausoleo se diferencia de cualquier tumba porque los mausoleos tienen puras cosas en mármol, puras cosas incrustadas de oro, y es algo precioso, es algo hermoso. Aunque sea precioso, sea hermoso y tenga por dentro tiene puros huesos podridos y hediondos. Y así somos nosotros. Aunque nosotros por fuera nos mostremos como justos, pero si por dentro nosotros tenemos comportamientos inmorales, somos como esas tumbas. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Por eso en el versículo 28 remata diciendo: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Gloria a Dios. Alguien llegó a una finca y estaba el administrador y estaba el patrón. Y en aquella finca llegó aquel hombre a pedir una ayuda al patrón y al administrador, y cuando llegó dijo: necesito que me regale la yuca y esto, se pidió algunas cosas, y el patrón le dijo: claro que sí, vaya y dele lo que el hombre necesita. Y cuando el hombre dio la espalda, le dijo al administrador: la próxima vez que alguien llegue a pedir y usted le dé algo, te lo cobro a ti. ¿Cómo se llama esa belleza? Está por dentro mostrando justicia ante los hombres, pero por dentro está lleno de iniquidad, de hipocresía. Y el cristiano debe ser justo por dentro y justo por fuera. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de ser irreprensibles en vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, dice la Biblia. No es que aquí uno se va a mostrar elegante, pero tiene procesos con la justicia. Apenas baja ahí a la avenida, se pone el capuchón y se pone una gafa negra y se disfraza porque a este bendito pastor lo están buscando. O la hermana o el hermano.
que le debe a los pagos diarios y vive haciendo más cruces que la culebra. Por dentro se muestran, por fuera se muestran elegantes y vienen a las iglesias con unas ropas impecables, pero por dentro estamos llenos de injusticia y de toda iniquidad. Ahora no se vayan a vestir malucos. Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Eso pasa como el político que se para y dice: ustedes, cuando yo sea alcalde de esta ciudad de Santa Marta, entonces prometo y les aseguro que les haré una escalera eléctrica que cubra 1 kilómetro hasta llegar a la casa de Elení y Rafa. No tendrán que esforzarse. Para eso solicito el voto de confianza. Que ustedes me den su voto y me comprometo que el primer año de mi mandato comenzaré a gestionar las bases para hacer las escaleras. Y algo más, prometo que cuando yo sea alcalde de esta ciudad, entonces a cada uno de ustedes mayores de 65 tendrán cada mes a partir de enero 500,000 pesos en su bolsillo y sin hacer cola, porque se los mandaré por Nequi. Y todo el mundo... No le da pena a este sinvergüenza echar esas mentiras. Pero cuando llega el Señor, entonces le da pena hablar de las verdades de Cristo. Le da pena hablar de su palabra. Después que no se avergonzaba de la cantidad de mentiras que le echaba al pueblo, de la cantidad de mentiras que le echaba a la gente, llega aquí y no da para decir ni mu de lo que Cristo habla con verdad. Así como permitió que su boca hablara mentira, ahora permita que su boca hable verdad. Así como sus ojos estaban llenos de adulterios y de envidia y de tantas cosas, ahora permite mirar con ternura y con lealtad a la persona y con sinceridad al que tiene al frente. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que así como habían presentado sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ven. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque hay gente que en el mundo comían lo que fuera y ahora que están en el Señor se han vuelto misteriosos para comer. Gloria a Jesucristo. Una de las cosas que más me da gozo como persona y como siervo de Dios es haber conocido esta bendita palabra. Porque la palabra moral, educacional y espiritualmente le enseña con claridad de cómo de verdad debe ser uno, porque a uno no lo educan, a uno no lo corrigen, a uno los papás lo único que le enseñan por ahí algunas cosas es a trabajar y a comer y a más nada. Moralmente no le enseña. En cambio el Señor le enseña a uno desde que nace cómo debe ser con Él y cómo debe ser comportarse. Por eso es que es importante leer la Biblia. Amén, gloria a Dios.
Dice el 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso da a entender que yo, las cosas que vea, que son cosas que me llevan al pecado, debo de hacerlas morir en mi vida. Eso es para que tiene el conocimiento. Las cosas que yo sé que a mí me hacen daño, yo tengo que hacerlas morir y sacarlas de mí. Si usted conoce algo que es pecado delante del Señor, ¿qué le toca de hacer? ¿Cómo es hacerlo morir? Sacarlo de ti. Olvidarlo. No frecuentar lo que antes frecuentaba. Dejar de pensar lo que antes pensaba. Dejar de practicar lo que antes practicaba. Eso es sacar de ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a otra apostasía espiritual. Y cuando hablo de esta apostasía, hablo del espiritismo. Ocultismo. Cuando hablo de los espiritismo, hablo de brujería, de hechicería, de satanismo. Y cuando hablo de ocultismo, estoy hablando de las mismas cosas, pero en una manera en que procuro que no se vean. Entonces, porque ya hoy, por ejemplo, un tarotista, claro, un tarotista no es visto, pero un tarotista es el nombre de un brujo. Un tarotista también es brujo, es hechicero. Hasta el que reza los bebés. Sí, señor. Entonces, un tarotista es tenido como alguien importante. ¿Y sabe? ¿Hay para la astrología o no? También, astrología. El tarot tiene que ver con eso. Hace poco, un ciclista famoso que salió en una telenovela, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el nombre de ese tarotista de ese ciclista que salió en la telenovela? Es un ciclista que le celebraron. ¿Sabe cómo se llama? Rigoberto Urán. Y le llaman Rigo. ¿Y sabe que estaban celebrando? Un canal reconocido aquí en Colombia estaba celebrando que este hombre era tarotista. Es decir, que ahora es normal esas cosas. Ahora usted entra a las redes sociales y ahí encuentra una gama de cosas públicas enseñando el espiritismo y el ocultismo. Bueno, lo que voy a hablar de la apostasía espiritual es que si esto es grave, imagínense cuánto más será que alguien que haya conocido al Señor ahora vaya a meterse en esta línea de lo que acabo de explicar. Y esto es gravísimo. Por ahí pasan repartiendo un librito y dice cómo transportarse extranjamente. Y allá frente de la farmacia está un papel que dice que dictan un curso cómo transportarse, cómo hacer. Claro.
Y no faltará el evangélico que diga, yo quiero saber qué es eso. Gloria a Jesús. Entonces, estas cosas, para no ampliarnos tanto, porque estamos hablando de algo que no me gustaría ampliarlo, pues en esta línea de liberación es en la que me gusta moverme de liberación, porque esto es un punto bastante delicado y hay explicaciones que no son buenas darlas, porque hay que tener cuidado en esa área. Pero les voy a poner un ejemplo de alguien que cayó en este estado. Y ese alguien se llamó Saúl. Saúl, ustedes conocen históricamente la vida de Saúl. Y en 1 de Samuel 10, 11 y 12 vamos a mirar algo. Estamos en la apostasía espiritual. Claro, estamos en la apostasía espiritual. 1 de Samuel 10, 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno a otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre cualquier persona. Se entendía que una persona era de Dios cuando practicaba las cosas de la ley. Pero esto era exclusivo cuando alguien venía el Espíritu Santo sobre él. ¿Y sobre quiénes venía el Espíritu Santo? Acuérdenme que eso lo tienen trillado. Los jueces, los reyes, los profetas, sobre. Bueno, sobre esa persona venía el Espíritu Santo sobre. Entonces ya vemos que había una exclusividad. Queda a entender la Biblia que Saúl tuvo un encuentro con la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahí estos textos lo confirman. Pero mire lo que pasa en el 28. En el 28, 7, Saúl comete un gravísimo error cuando dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Estaba listo. Dice el 8, y se disfrazó Saúl y se opuso y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivine por el espíritu de adivinación y me haga sufrir a quien yo te dijere. Mire al estado que llegó Saúl. Cayó en el plano del espiritismo. Había nacido de nuevo Saúl, había tenido un encuentro con Dios. Saúl sabía quién era el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces esto es para recalcar lo que dice Hebreos 6, 4, 5, que una persona para poder
llegar a la apostasía, debe de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro real con el Señor y una experiencia con el Espíritu Santo. Y esto fue lo que pasó en Saúl. Saúl, después de haber tenido un encuentro real con el Señor, ahora se fue al espiritismo. Y esto le costó la muerte. Porque en Segunda de Crónicas, capítulo 10, creo que el versículo 5, dice que su alma se perdió. Dice que él se pierde. Y llegó a ese estado iniciando con dos cosas: la desobediencia, cuando Saúl le dijo como cuando Samuel le dijo que se esperara, y la envidia que le dijo a David que se. Esas fueron las bases por las cuales él llegó a este estado. Porque casi todos los días de su vida persiguió a David. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, o sea, no voy a entrar en detalle en esto, porque esa historia ustedes se la conocen más que yo. Pero nos damos cuenta hasta dónde es capaz de llegar una persona por envidia. Una persona hasta dónde es capaz de llegar cuando no sabe guardar la palabra del Señor. Ahí podemos ver ese ejemplo de Samuel. Ahora vamos a la apostasía cúltica. Pastor, y eso también es más intenso porque el pueblo de Israel una y otra vez lo hizo. Ellos iban tras los dioses de las otras naciones. El único, digamos, la única nación que cambiaba a su Dios eran ellos. Ellos lo hacían una y otra vez. El espiritismo fue muy practicado por ellos, sino que quise poner ese ejemplo para mostrar las dos cosas: el haber nacido de nuevo y el estado en que cayó. Vamos a hablar de la cúltica, de la apostasía cúltica, y esto está relacionado con todas las prácticas y cosas que se hacen en el templo. Hoy ya prácticamente no se están haciendo campañas evangelísticas como en otros tiempos, que los predicadores llenaban estadios, que los predicadores como Gille de Ávila, Jorge Rasky y muchos llenaban estadios predicando la palabra y cantidades de personas se convertían a Cristo. Hoy ya no están haciendo eso. Hoy están presentando conciertos. Han cambiado las prédicas por los conciertos. Y esos conciertos no salvan a nadie. Lo que salva es la palabra. Y eso es lo que hoy está pasando. Lo voy a decir aunque quede grabado. Hace algunos años atrás, cuando nosotros de pronto nos dejábamos llevar por nuestras emociones, fuimos a un concierto donde estaba un cantante acordeonero, que es muy famoso, y iba a cantar ese día Dani Berrío. Y Dani Berrío lo vieron mis ojos y los oyeron mis oídos, porque me fui en la parte de atrás de la tarima y le dijo al que lo estaba representando: si no me pagas el resto de plata, aquí ahora mismo no canto. Y así lo hizo. No cantó porque no le dieron el resto de plata dentro del estadio. Dio la vuelta en el carro y se fue para Barranquilla y no cantó. Esto se llama un apóstata en la parte de la alabanza. ¿Por qué? Porque ya su Dios no es ese Dios al que él adora, sino la plata. Y desde ese día entendí muchísimas cosas. Me vine para el frente y entonces el cantante acordeonero amenizó eso, y desde ahí más nunca he ido a un concierto y espero nunca más oír, y espero que usted no vaya a conciertos, y espero que no me vaya a pedir permiso para ir a conciertos, porque eso a Dios no le agrada. Amén. Gloria a Dios. Y no es por imposición. Si usted se va escondido, ese es problema de usted, pero le estoy diciendo públicamente porque esas cosas no son de Dios.
Si llega algún predicador que Dios lo use en la sana doctrina, ¿verdad? Y usted de pronto podamos ir vamos a esa campaña, es sana doctrina. Pero vamos a ir a un concierto, ¿a qué? ¿A qué? A que haya en esos conciertos fuego de luces, apagones. ¿A qué vamos nosotros? Ahí ni unos payasos, esas cosas. Esa es una ridiculez del diablo en la que nos pone a nosotros. Voy a ir a un concierto de eso, a mirar que eso no le agrada a Dios. Y eso es lo que la Biblia le llama fuego extraño. Y ese fuego extraño fue lo que mató el fuego a los hijos de Aarón. Además de eso, en los altares se suben personas con tantas cosas que es horrible lo que allí pasa. Hace poco salió un video donde un predicador coge a una señora por la cola del cabello, así la coge y la lleva arrastrando. Y después, cuando cae boca abajo, le da un bojazo, así la mujer se retuerce. Y eso es lo que la gente va a mirar, todo ese poco de payaso. Cosas que se presentan como la que el predicador le pasa una camisa, se la pone y se la regala allí. Entonces llega y se descamisa en el altar, vuelve otra vez, le da la camisa y así comienza la camisa ungida. Puras cosas que se llaman fuego extraño. Han cogido el altar de Dios para un desorden, para una recocha. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viendo. Y en la cúltica ahora hay que danza. David danzó, pero danzó en el espíritu. Y tanto fue que la mujer que él tenía, la hija de Saúl, lo criticó y quedó estéril. Porque la danza por el Espíritu Santo es algo santo. Tanto fue así que el Espíritu Santo mostró su rechazo con aquella mujer y quedó estéril. Cuando la danza es por el Espíritu, la persona no tiene que planear una coreografía, sino que el Espíritu Santo, si quiere que dance, te hace pasar por encima. Mire, yo he visto personas que danzan y cogen la silla, y van, y no tropiezan ni una silla. Pero ese que se está llevando todo el mundo y está tropeando y le mete a cachetar que sea, ese está danzando en la carne, hay que agarrarlo. Por eso yo digo, el que esté danzando, déjemelo quietecito. Está recibiendo liberación porque hay alguien que danza así, pastor. Porque yo una vez estaba en una avioneta y caí sobre un tablón así de cara, ¡pah! Y de ahí se reventó la cara del pastor y no me pasó nada. Gloria a Dios por la tabla que no se rebota. Entonces el que se da chichón, el que le da chichón es porque no está danzando por el Espíritu, porque si el Espíritu está ministrando la vida de él, se puede meter por deseo y nada le pasa. Hay personas que sorprenden con las danzas cuando son de Dios. Y danzan es para el Espíritu, no en su carne. Entonces, ¿cómo es que eso? Que va a estar por ahí aquello que no sé qué. ¿Qué tontería esta? Hasta hombres, pastor, en esas cosas ya participan. Y homosexuales, que también he visto esas coreografías en las iglesias. Esa apostasía en las cúlticas que se están dando hoy fue lo que el Señor hizo en Juan 2:15, 17, cuando sacó un perrero y los levantó afuera toditos. Y eso es lo que merecen cuando estos payasas y payasas están en los altares, que venga alguien y se meta de allá loco. Alguien loco aparezca y los levante a perrero. Que se vuelva loco allí y se desquite. Gloria a Dios. Bien, finalmente terminamos con un ejemplo de Alejandro, segunda de Timoteo, un ejemplo de alguien del peligro que es esto. Segunda de Timoteo 4:14.
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Ahí puede ver usted que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que se cuide de Alejandro el calderero, que le había causado ciertos problemas en la doctrina. Este era un herrero judío que se había opuesto a la expansión de la palabra y había tratado de detenerlo. Eso es lo que hace una persona apóstata. Trata de detener la palabra de Dios para meter ellos sus herejías. Bien, vamos a dejar hasta ahí para no saturarlos tanto, y en la próxima vamos a estar hablando de las envidias. Ya hice un entrelace, ya en la próxima no vuelvo a explicar eso, sino que voy a entrar de una vez hablando de los conceptos de lo que son las envidias, y que la envidia está relacionada con un sentimiento del corazón. Entonces estaremos hablando de lo que es la envidia. Estaremos hablando de los cuidados que se deben de tener en la envidia. Vamos a hablar de los ejemplos y consecuencias, pero también estaremos hablando de la solución contra la envidia. Amén. ¿Alguna pregunta?